La maldición de Halloween. Había algo extraño en el aire aquel Halloween. No era solo la niebla espesa que se arremolinaba en las calles del pequeño pueblo de Greenbook, ni el silencio inusual que asentaba como una manta fría sobre las casas. No, había algo más, algo en el susurro de los árboles al mecerse con el viento, en la manera en que las calabazas parecían sonreír, con sus dientes afilados y ojos huecos. Ese algo hacía que el ambiente se sintiera pesado, inquietante, como si el propio Halloween hubiera cobrado vida y acechara en la oscuridad. Jack Hamlin, un joven de 17 años, con la valentía de quien no conoce el miedo, era el tipo de chico que no podía resistirse a un buen misterio, especialmente en la noche más escalofriante del año. Había escuchado la historia sobre la calabaza y la maldición, una leyenda local que aseguraba que una extraña y enorme calabaza aparecía cada Halloween en el porche de una casa diferente. Nadie sabía cómo llegaba allí ni quién la dejaba, pero lo que sí se decía era que cualquiera que intentara deshacerse de ella estaba condenado. El rumor afirmaba que la calabaza era más que una simple decoración que albergaba algo oscuro y siniestro, un tipo de energía que se alimentaba del miedo. Aquella noche, cuando ya abrió la puerta de su casa y se encontró con una enorme calabaza en el porche, no pudo evitar soltar una risa incrédula. Era una calabaza de aspecto grotesco, con una piel áspera y retorcida, llena de protuberancias y surcos profundos, que le daban la apariencia de una cara arrugada. La calabaza tenía tallados ojos triangulares y una boca que parecía una mueca de dolor, o quizás de desprecio. Un cartel desgastado colgaba de su tallo, con letras casi ilegibles que decían: «¡La calabaza ha hablado!». «¿La calabaza ha hablado?», murmuró Jack. Divertido. Le resultaba ridículo, pero al mismo tiempo sentía una extraña incomodidad. Sin pensarlo mucho, la tomó entre sus manos y la llevó adentro. Pensaba que podría tallarla y usarla para un pequeño truco para asustar a sus amigos. Pero en cuanto la calabaza cruzó el umbral de la casa, algo cambió. Un frío helado se extendió por las paredes, un aire tan helado que hizo que Jack diera un respingo y sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «¡Ah! Debe ser la ventana», pensó, tratando de convencerse de que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, por alguna razón, no pudo dejar de mirar a la calabaza. Su mueca parecía haberse vuelto más profunda, casi como si sonriera de una manera perversa. Esa noche, Jack tuvo pesadillas. Soñó con el mismo cartel que colgaba de la calabaza, pero las letras brillaban como brasas encendidas y la frase cambiaba: «¡No puedes escapar de mí!». En su sueño, la calabaza estaba en cada rincón de la casa. Jack corría de un lado a otro, tratando de huir, pero la calabaza siempre estaba ahí, observándolo, con sus ojos fríos y vacíos. Cuando despertó, jadeando y con el corazón a 1000 por hora, pensó que era solo el resultado de una noche de sustos y leyendas. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Durante los días siguientes, Jack comenzó a notar cosas extrañas. A veces, sentía que lo observaban, incluso cuando estaba solo. Los objetos en su habitación parecían moverse de un lado a otro, como si tuvieran vida propia. Una noche, mientras cenaba con su madre, la luz comenzó a parpadear. Jack intentó ignorarlo, pero no pudo evitar recordar que desde la llegada de la calabaza, una sombra parecía acechar su casa. Pronto, los rumores comenzaron a correr entre sus amigos. Se decía que cualquiera que recibiera la calabaza de la maldición tenía que cumplir una serie de reglas para evitar la ira de lo que fuera que habitaba dentro de ella. Primero, no debía intentar deshacerse de la calabaza. Segundo, no debía apagar la vela que ardía en su interior. Y finalmente, tenía que mantenerla en su porche durante toda la noche de Halloween, hasta que amaneciera. Jack se burló de las reglas al principio. ¿Cómo podía una simple calabaza tener semejante poder? Pero, a medida que Halloween se acercaba, las cosas solo empeoraron. Los ruidos en la casa se intensificaron, como si alguien estuviera caminando en el ático, susurrando su nombre en la oscuridad. La calabaza, que al principio parecía una broma, comenzó a cobrar una presencia amenazante, y Jack empezó a sentir miedo. En la víspera de Halloween,
Jack no pudo soportarlo más y decidió deshacerse de la calabaza. La tomó, se dirigió al parque y la lanzó en un contenedor de basura. Sin embargo, esa misma noche, cuando regresó a su casa, allí estaba de nuevo, en el mismo lugar donde la había encontrado. Al día siguiente, Jack intentó destruirla. La golpeó con un martillo, pero con cada golpe, la calabaza parecía volverse más grotesca, como si disfrutara del castigo. Finalmente, rendido, la dejó en el porche y cerró la puerta con fuerza. Sintió como una especie de desesperación se apoderaba de él. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, oyó algo. Era un susurro bajo, como el arrullo de un viento extraño, pero las palabras eran claras. ¡La calabaza ha hablado! La frase se repetía resonando en la oscuridad, creciendo en volumen hasta que Jack no pudo soportarlo más. Salió de su habitación con la piel erizada y se acercó a la puerta. Abrió y miró al exterior, pero no vio a nadie. Sin embargo, cuando regresó, el cartel colgante había cambiado de mensaje. ¡Nos vemos a medianoche! A pesar del miedo, Jack sabía que no podía dejarse dominar. Respiró hondo. Decidió pasar aquella noche sin dejar que la calabaza lo aterrorizara. Pero en el fondo, una voz en su interior le decía que algo oscuro y antiguo se cernía sobre él, algo que ni siquiera los adultos parecían recordar. En su desesperación, llamó a sus amigos y les contó todo. Esperó que alguien pudiera ayudarlo, aunque solo fuera para distraerse. Medianoche se acercaba y la casa parecía envolverse en un manto de silencio absoluto. La vela dentro de la calabaza ardía sin parar, y la mueca de la calabaza, aquella sonrisa torcida, se alzaba cada vez más en la penumbra. Entonces, cuando el reloj marcó las 12, algo sucedió. Los amigos de Jack escucharon un grito desgarrador que provenía de su casa, y cuando llegaron, solo encontraron la puerta entreabierta y un susurro débil que se desvanecía en el aire nocturno. ¡La calabaza ha hablado! La desaparición de Jack sacudió a todo el pueblo. Sus amigos aterrados relataron a los padres y a la policía lo poco que sabían sobre la calabaza en el porche, los extraños susurros y el grito que escucharon a medianoche. Nadie quería creer en la maldición de la calabaza, pero después de revisar la casa de Jack y encontrarla vacía, cada rincón en perfecto orden, excepto por la inquietante calabaza en el porche, muchos empezaron a susurrar con nerviosismo que la leyenda era cierta. La calabaza seguía allí, con su expresión torva y burlona, como si supiera algo que los demás no. La vela en su interior, la que Jack nunca había encendido, ahora ardía de forma constante, emitía una luz parpadeante que parecía respirar. Durante los siguientes días, el pueblo entero evitó la casa de Jack, y algunos incluso se mudaron, temerosos de que fueran los siguientes en recibir la calabaza maldita. Pero pronto, la curiosidad superó al miedo, y fue en Halloween, cuando varios jóvenes, amigos y conocidos de Jack, decidieron investigar por su cuenta. Entre ellos estaba Kyle, su mejor amigo, que no podía soportar la idea de que Jack hubiera desaparecido sin explicación. «Si hay algo ahí dentro que causó esto, lo descubriré», murmuró con una valentía que casi nadie creía auténtica. Aquella noche, Kyle y sus amigos se entraron en la casa de Jack. Todo parecía exactamente igual que cuando él había desaparecido. Los muebles estaban en su lugar, las luces apagadas, y el aire estaba impregnado de un silencio pesado, opresivo. Pero lo peor era la calabaza en el porche, la misma que por algún motivo nadie se atrevió a tocar. Mientras exploraban la casa, comenzaron a sentir una presencia extraña, como si alguien o algo lo estuviera observando desde cada rincón oscuro. Kyle, que intentaba mostrarse firme, finalmente se atrevió a hablar en voz alta. «Jack, si estás aquí, si puedes escucharnos, da alguna señal». Un susurro bajo recorrió la habitación. Todos se congelaron al escuchar esa voz, un murmullo ahogado y distante, pero inconfundible. Era la voz de Jack, débil y lastimera, como si estuviera atrapado en algún lugar lejano. «¡La calabaza! ¡No la toquen!», dijo, y su voz se desvaneció entre el eco de sus propias palabras. Kyle, a pesar del terror, no pudo resistirse. «Jack, ¿dónde estás?», gritó, esperando alguna respuesta, pero la voz ya se había apagado. Uno de los chicos, temblando, apuntó hacia la calabaza. «Está ahí, en esa cosa, ¿verdad?». La pregunta quedó flotando en el aire, y un terror casi palpable invadió a todos los presentes.
El rostro en la calabaza parecía moverse y la vela en su interior oscilaba como si respondiera. Kyle dio un paso hacia la calabaza. Decidió poner fin a lo que fuera que estaba ocurriendo. «Si tienes algo que ver con esto», dijo con voz temblorosa, «quiero que me lo muestres». Al instante, la vela se apagó. La habitación cayó en una oscuridad total y un silencio sepulcral invadió la casa. De repente, un frío gélido se arremolinó a su alrededor y uno a uno los chicos comenzaron a escuchar algo, una especie de risa. Era una risa baja, ronca y venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Entonces, la calabaza volvió a encenderse, pero esta vez la luz era mucho más intensa, casi cegadora. Y en lugar de la mueca retorcida de antes, en la calabaza apareció un rostro diferente. El de Jack, con los ojos abiertos de par en par, atrapó en un grito eterno de desesperación y terror. Kyle retrocedió, horrorizado, pero no pudo apartar la vista del rostro de su amigo. La calabaza parecía absorber toda la luz de la habitación, dejando solo el rostro de Jack en un resplandor antinatural. La risa seguía resonando en el aire, y entonces escucharon un susurro profundo, grave, que llenó sus mentes con una claridad desgarradora. «¡Esta es mi noche!», murmuró la voz. «¡Halloween me pertenece!». De pronto, la luz de la calabaza estalló en una ráfaga de oscuridad, envolvió a los chicos en sombras profundas. Sintieron como si sus cuerpos se volvieran pesados, sus piernas y brazos paralizados por el miedo y el frío. Y entonces, una a una, las luces de las casas en la calle comenzaron a apagarse, hasta que solo quedó la calabaza encendida en el porche, su llamada danzante, proyectando sombras que parecían formar figuras siniestras en las paredes. Kyle y sus amigos no tuvieron otra elección. Con el corazón desbocado, salieron de la casa y huyeron, pero incluso mientras corrían, sentían la presencia de la calabaza en la oscuridad, acechándolos, susurrando su nombre. A la mañana siguiente, cuando la policía volvió para investigar, encontraron la calabaza en el porche, tal como siempre, con la mueca burdona, y una nota clavada en el tallo que decía: «Halloween siempre regresa». Jack nunca volvió, y desde entonces, cada Halloween, los habitantes de Greenbrook encuentran una calabaza en sus porches. Nadie sabe quién la deja, ni cómo llega allí, pero todos conocen la advertencia: nunca toques la calabaza, nunca la lleves dentro, porque en Halloween, la maldición siempre está viva. Fin. ¡Feliz Halloween!